Mira, 3 variaciones de La menor 9. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy el vídeo va sobre acordes muy bonitos y sus variaciones. Si había alguna variación que no te supiera, me lo pone en los comentarios que los voy leyendo. Al final del vídeo os pondré un ejemplo de cómo lo podemos utilizar. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá con la guitarra y aprender a acompañar, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes estoy subiendo toda la semana vídeos de acompañamiento de lo que me vais pidiendo al cante. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ¡vamos allá! Un 0 en la quinta, un 5 en la cuarta, otro 5 en la tercera, un 0 en la segunda y ahora un 3 en la primera. Esta es una variación del La menor. ¿Vale? Sería el La menor 9. Ahora otra sería un 2 en la cuarta, un 1 en la segunda, un 3 en la primera y un 4 en la tercera. ¿Vale? Esta ya se complica un poquito más. Pero fijarse qué bonito queda. Yo en el vídeo final meto otra nota más que esta. Hago una cejilla y así aguanto también el 1 en la primera. ¿Vale? Es un buen ejercicio porque es un acorde bastante difícil de poner. Ahora, el siguiente acorde que hago del La menor novena sería este. ¿Vale? Que este es un 5 en la sexta, otro 5 en la tercera, un 8 en la quinta y un 3 en la cuarta. Si te llegan bien los dedos, enhorabuena, ¿eh? Porque es un acorde bastante complicado de poner. Lo bueno es que podemos poner este, el del principio. Así que todos son sustituibles, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a los sol, ¿de acuerdo? El primer sol, el más sencillo, es un 3 en la sexta. Ahora, el segundo sol sí se complica un poquito más porque tenemos que poner el La menor novena, pero con el bajo el sol. ¿Vale? O sea, ponemos el acorde de antes, un 2 en la cuarta, un 1 en la segunda, en la tercera cuerda un 4 y ahora con el dedo 3 también un 3 en la sexta. Y ahora vendría este acorde, ¿vale? También un sol sexta que lo podríamos sustituir por el otro. Que sería un 3 en la sexta, un 7 en la quinta y un 5 en la tercera. ¿No ves? Estos acordes tienes que abrir muchísimo la mano. Así que para estudiarlo es muy bueno porque vas a estirar muchísimo los dedos. Lo bueno, ¿cuál es? Lo bueno es que podemos poner este solo. Y también va a sonar bien. Ahora, tenemos los Fa séptima mayor, ¿de acuerdo? El primero que pongo, el más sencillo, un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. ¿Vale? Que sería desde la cuarta. El otro, ya empezamos con la cejilla, sería una cejilla en el traste 1, un 2 en la cuarta, otro 2 en la tercera y un 3 en la quinta. Y el último, que es bastante fácil también, sería como poner el La menor, ¿de acuerdo? Un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Ponemos el 1 en la sexta cuerda. Y ahí tenemos ya las 3 variaciones. Y ahora vendría el Mi, que sería el primero, el Mi mayor. El segundo que pongo es este, con la novena aumentada. ¿Vale? Que ese sería un 0 en la sexta, un 2 en la quinta, 3 en la cuarta, el 4 en la tercera, el 5 en la segunda y 0 en la primera. Y ya el tercero que hago, también bastante fácil porque terminamos aquí. O sea, como el Mi mayor, pero con un 3 en la cuarta. ¿Vale? Que después lo remato aquí en el 7. ¿Vale? Que sería cejilla en el traste 7, un 9 en la cuarta, otro 9 en la segunda y un 10 en la tercera.
¿vale? Desde la sexta, y podríamos tocar también sin la cejilla. Con los dos quedaría bien. Ahora os voy a contar lo que hago con la mano derecha cuando lo meto por tangos. Lo que voy haciendo con la mano derecha sería esto. O me quedo aquí en la nota. Que sería un 0 en la quinta con el pulgar. Ahora índice en la tercera cuerda. Medio en la segunda. Otra vez índice en la tercera. Y ahora hago un arpegio al revés, que sería primera con el anular, segunda con el medio y índice con la tercera. Y otra vez lo mismo, el arpegio al revés. Y terminamos con la primera, ¿vale? Que sería con el anular. Entonces lo voy a hacer despacito. Fijarse que en el segundo arpegio que hago, la segunda vez que repito el arpegio, me quedo más tiempo en la primera cuerda, ¿eh? Fijarse bien. Ahí. Y ya eso es lo que voy haciendo todo el rato con la mano derecha. Ya depende del acorde, pues voy poniendo pues la quinta, la sexta, el pulgar, y el arpegio pues lo voy haciendo tercera, segunda y primera, o lo subo a la cuarta, tercera y segunda. En la primera sería como lo acabo de enseñar. Después aquí con el 3 en la sexta, entonces el pulgar tocaría la sexta cuerda. Aquí en el Fa 7 pues desde la cuarta. Y aquí en el Mi mayor desde la sexta. Ahora aquí desde la quinta. Aquí desde la sexta. Aquí también desde la sexta. Pero aquí fijarse bien que ya he subido a la cuarta, tercera, cuarta y ya segunda, tercera, cuarta. Y aquí también lo mismo, sexta y cuarta, tercera, cuarta y el arpegio desde la segunda. Y ya en el último, la sexta y desde la cuarta también. Aquí también sexta. Aquí también sexta. Aquí son todos iguales. Y ya en mi frigio me hago aquí, y aquí lo que hago es un ligado del 8 al 7. Pongo el acorde, hago pulgar hacia arriba, índice hacia arriba, y ya un rasgueado que sería anular, medio, índice hacia abajo y índice hacia arriba. ¿Vale? Sería esto. Bueno, pues ahora lo voy a hacer con el ritmo para que veáis un ejemplo de lo que podéis hacer. De todos modos, podéis ir intercambiando los acordes como queráis. Para eso he enseñado las 3 variaciones, para que ahora ustedes podáis hacer lo que os dé la gana. Bueno, yo lo he hecho en ese orden, de más fácil a más complicado. Pero ustedes lo podéis hacer como os dé la gana, que para eso son las 3 variaciones de cada acorde. Espero que te haya ayudado con este vídeo para poder sacar estas variaciones y que las puedas utilizar en cualquier momento. Acuérdate, si es así, de darme un like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte todos los vídeos que estoy subiendo.
Acuérdate que si quieres aprender también a acompañar el cante flamenco, estoy subiendo vídeos toda la semana. Por aquí abajo en los comentarios os pondré un enlace para que podáis unirse a mi canal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!